con muchísima información, y estaba leyendo precisamente libros en su aparato. Entonces le digo, ¿tú crees que algún día estos aparatos vayan a sustituir al libro como tal? Y me dice, no, doctor, dice, los libros, dice, no se puede sustituir algo que no se usa. Dice, los libros no se van a sustituir, nomás porque no se leen, así de sencillo. Dije, caray, sí es cierto. Sí. No cabe duda que el paciente siempre es un gran maestro que tenemos los médicos. No, pero muy bueno, además, muy bueno. ¿Qué sustituyen si no lo van a leer? Pues, ni siquiera les da, ni siquiera piensan en él, pues, digo, sí. los de los aparatos estos, no, sí. pues, ¿para qué? Pues, bueno, no. Muy bueno, muy bueno. Bueno, sí. Y platícanos. Mira, Betty, ya tengo 12 charlas anteriores que hemos estado hablando de un tema que sin querer, de muchos libros que hemos de repente hablado, algunos muy extensos, y todo eso a veces, no sé cómo luego los concreto, y ya saco una idea principal y ya, ahí se queda. En esta ocasión, sin querer, se dio la oportunidad de que abordamos un tema, un libro muy interesante de un escritor americano de origen alemán que se llamó Charles Bukowski. El libro se llama La máquina de follar y es una colección de varios cuentos que él escribe, cuentos cortos. Sin embargo, lo que nos llamó la atención de este libro es que, o de este estilo que tiene este escritor, es que es un tanto prosaico, es un tanto duro, es pesimista, es negativo, pero que no deja de tener una serie de inquietudes que nos llama la atención. Nos pegó duro. Sí, a veces su pesimismo es muy, muy, muy real. Tan es así que algunos lo llaman como el padre del realismo sucio, así le llaman. Y es un libro que a final de cuentas quizás se prestó mucho para que pudiéramos hablar de hoy y de las charlas anteriores sobre él. Ajá. Y que ya hoy quisiera cerrar este ciclo con este gran escritor, con este gran libro, para ya dar cabida a otro tipo de estilos, a otros autores. Nada más sí concluir 2 o 3 detalles de este hombre que sí me llamó la atención. Bueno, y a nosotros también con lo que nos decías en las 2 ocasiones anteriores, ¿no? Sí. Sí, decía en una ocasión que en una de las partes que escribe que una de las cosas que prevalece y que reina en el universo, que reina en este mundo, es la mentira. Entonces decía, el alma del ser humano, por grande que sea, jamás va a poder superar a la mentira, porque la mentira es la reina de este mundo. Y otra de las cosas que después dice más adelante es que el ser humano tiene la necesidad, primero, de unirnos en grupo, porque solitarios no podemos vivir. Y una vez que nos unimos en un grupo, tenemos que elegir quién nos vaya a gobernar. Y uno de los principales favores que le pedimos a la clase gobernante es que nos mienta, porque no tenemos capacidad de tolerar la verdad. Entonces, la labor precisamente de la clase gobernante es que nos endulcen los oídos. Entonces, yo no puedo evitar a veces hacer una correlación de lo que dice un escritor y con lo que dijo otro. Eso es lo que dice Bukowski, y esto me trae a la mente lo que dijo hace tiempo Nietzsche, un gran escritor alemán, que dice que el ser humano tiene la capacidad solamente para tolerar cierta dosis de verdad. Más allá se intoxica y no la puede tolerar. Ah, caray. Sí. Entonces, ahora con esto no puedo evitar irme ahora sí al Génesis de la Biblia, donde dice que precisamente la serpiente ofrece la manzana del árbol de la sabiduría. Es decir, la sabiduría, el conocimiento, la verdad puede ser algo nocivo. Por eso es bueno que nos mantengamos sanamente dentro de un cierto margen de ignorancia. Entonces es un planteamiento que se nos hace... por favor, porque ahora sí. Sí, que a veces la ignorancia puede ser bastante saludable para el ser humano. Entonces por eso nuestro país... Entre otras cosas,
Entonces buscamos mucho eso, pero no solamente en nuestro país, quizás sea un fenómeno que se da a nivel mundial, donde necesitamos que se nos abrigue, que se nos cobije con esta parte, digamos, reconfortante, bonita de la mentira. Y nos sentimos muy bien, porque no tenemos la capacidad para poder descubrir toda la verdad, porque nos quedamos a la intemperie, nos quedamos ante una situación a veces muy complicada que no vamos a poder manejar. Tan es así que hay veces que cuando tú conoces la verdad en toda la extensión de la palabra, una sensación de confort en su interior se te destruye. De ahí que es una metáfora incluso bíblica, que cuando tú recibiste de parte de la serpiente del árbol de la sabiduría y el conocimiento, se te corrió del paraíso. Sí, entonces esa es la metáfora. Y Bukowski casualmente hace alusión a una publicación famosa durante muchos años. No sé si a la fecha se siga publicando. Que fue una revista muy gringa, las elecciones de Reader's Digest. Sí. Bueno, no sé si siga publicando. Sí, bueno, sí. Además que ahora ya está hecha en México. Sí. Pero es esa. Precisamente una de las comentarios que dice Bukowski precisamente es que cumplió una labor social muy importante esta publicación, porque no fue más que un panfleto como que eran los voceros oficiales de la Casa Blanca, y llevó a cabo una, digamos, conducta de adoctrinamiento, y por eso a veces sus reportajes eran muy ñoños, muy fresas, muy gringos, ¿no? Sí. Entonces, sí. Totalmente. Dice Bukowski en una frase, ¿no? Dice, el hombre que busca el conocimiento y se topa con una publicación de selecciones de Reader's Digest, es como la gente perdida en el desierto que se está muriendo de sed y se encuentra con una esponja seca. Sí. Y a esta publicación, que ha sido muy famosa, muy leída, etcétera. Claro. No, millones de años. Casualmente veo otra cita que hace otro gran escritor, del que ya tuvimos la fortuna de hablar de él aquí en este programa, en este espacio, que fue Julio Cortázar. Y en su obra maravillosa que se llama Rayuela, él son un grupo de intelectuales, y que incluso a manera de burla entre unos y otros dicen, es que ¿sabes qué? Tú llegas a selecciones de Reader's Digest y de ahí no pasas, o sea, ahí te quedas así como haciendo un parangón de lo que viene siendo la mediocridad intelectual, ¿no? Sí. Pero bueno, o sea, se lo dejo al público a su criterio. Es un comentario que hace Bukowski que me parece muy interesante. Sí. Y creo que uno de las partes de los temas que me pareció de mucha relevancia es que estuvimos hablando de la maldad, porque entre los tantos cuentos que nosotros que llegué a comentar de este libro, hubo en especial uno que se llamó El Malvado, y que te comenté que a mí se me hizo un libro muy dramático, bastante explícito, y no me explico cómo en tan pocas páginas este hombre menciona mucho lo que viene siendo una violación. Amigos, continuamos con el doctor Álvaro Castillo, y regrésanos, por favor. Sí, te comentaba que una de las partes de este libro, un cuento que a mí la verdad sí me conmovió bastante por lo explícito, por lo dramático, por lo original del tema, y que en tan pocas páginas te especifica, es un libro que se llama El Malvado. Un tipo que viola a una niña, y que no pensé que fuera a ser tan explícito. Con toda calma, después de que lleva a cabo el acto, llega a su casa, se sirve una copa y empieza a tomar como si nada. Desde el punto de vista psiquiátrico, para mí tiene un alto significado esta situación, porque el hombre llega a su casa sin ningún remordimiento, sin ningún sentimiento de culpa, y además, ¿qué hizo de malo? No hizo nada, o sea, total, él obedeció a sus instintos, que tú no lo haces. Entonces, esto es muy típico de los individuos con una personalidad antisocial, antiguamente conocidos como sociópatas o psicópatas, ¿sí?
Entonces, cuando llega la policía, lo prenden. Uno de los policías, muy molesto, le pone una golpiza y creo que con un macana le tumba los dientes. Y cuando lo suben a la patrulla, el policía le dice que él tiene una hija de esa edad y se sintió muy ofendido. Y el tipo, el culpable, el malvado, dice: ¿pero ofendido de qué? O sea, no lo pude evitar. Lo curioso es que Bukowski, en este cuento tan corto, te describe de una forma magistral lo que viene siendo la conducta o la personalidad antisocial. Yo te hago daño en alguna de sus formas, violación, robo, engaño, etcétera, etcétera. Y hay dos cosas que prevalecen en mi estructura de pensamiento. Primero, es que algo que es muy importante, no me siento culpable por lo que hice. Y segundo lugar, es que pues fue lo correcto. O sea, sí, claro. Entonces, me decía una paciente hace tiempo que tuvo un tío que abusaba de ella cuando era niña. Y cuando creció, esta chica va y lo confronta y dice: tío, ¿por qué hiciste eso? Dice: pues porque algún día algún hombre te lo tenía que hacer, ¿no? O sea, ¿por qué no yo? Además soy de la familia. O sea, con un cinismo. No, pues sí. Sí. Entonces, ¿te hizo un favor? Sí, casi, ¿no? O sea, agradeceme porque yo te di un rito de iniciación. Claro. Te dejé ya bien, digamos, adaptada al respecto, ¿sí? Una persona que te quiere. Sí. Soy tu pariente. Sí. Te quiere. Otra persona, te digo que es interesante cómo los ves mucho en la consulta. No ves en la consulta al sociópata, porque el sociópata, el antisocial, jamás viera consulta, puesto que no le cae el 20, ¿no? Claro. Ni mucho menos. No. Pero sí ves a gente que ha sido víctima de ese tipo de personas. Sí. Entonces, una persona que le quitaron todo su patrimonio porque un tipo llegó a organizar que es que venta de terrenos, que no sé qué tantas cosas, y al final de cuentas fue un fraude, se los llevó al baile. Cuando lo llegan a agarrar, empieza a decir: pues yo la verdad les hice un favor porque les quité su dinero porque nada más se lo gastan en puras tonterías. Hay veces que el señor de enfrente se lo gasta tomando, el otro hace puras fiestas escandalosas y que no sé qué tantas cosas. Ahora sí que hasta cierto punto, pues te tenemos que dar las gracias por habernos hecho el fraude, ¿no? Muy bien, sí. Está bien. Entonces, son cosas risibles, son cosas que dices, oye, o sea, se hacen hasta graciosas, ¿no? Sí. Pero te lo dice así de corazón, te lo dice así con toda su honestidad. Pues que, o sea, ¿qué hice de malo? O sea, no hubo nada de malo. Tan es así que viola a la niña y me meto a mi casa y me sirvo una copa y le empiezo a disfrutar, así, pues que no pasó nada, ¿no? Entonces, esto dio pauta una de las charlas anteriores para que volvamos a retomar un tema que yo creo que es difícil de que se agote y que viene siendo la maldad del ser humano. La maldad. Sí. Y yo les comento que me impresionó mucho que antes de de Sócrates, uno de los filósofos presocráticos, Tales de Mileto, en su momento fue considerado uno de los 7 sabios de Grecia, no solamente por sus conocimientos de matemáticas, sino porque él dijo una frase muy interesante. Dice: ten cuidado con la especie humana, porque el ser humano es malvado por naturaleza. Entonces, aquí él contradice mucho, y muchos hasta la fecha le dan la razón a Tales de Mileto, y no tanto a Aristóteles o a Galileo Galilei, que decían... Es que, decía Aristóteles, palabras más, palabras menos, el hombre es malo por ignorancia, porque si él tuviera conocimiento de las cosas no sería tan malo. Y como que no lo creo, porque precisamente el malvado, el sociópata, sabe dónde te va a doler y sabe las consecuencias y no le interesa. En el caso de Galileo dice: la ignorancia es la madre de la maldad. El conocimiento evita que seas malvado. No es cierto. Es para acaso lo mismo. Entonces, a final de cuentas, son casualmente dos genios, dos grandes mentalidades de la humanidad, sí, que a lo mejor están en cierta contraposición
y la última palabra la tiene la persona que las lee, ¿no? O sea, ¿qué es lo que piensas? Sí, claro, claro. Bueno, pues ya en el poema hermoso de Los motivos del lobo, de Rubén Darío, sí. Cuando el lobo, después de haber ido a quedarse con el santo y demás, cuando se da cuenta de cómo es la gente, se vuelve otra vez a ir al monte, ¿no? Y es cuando le dice con mucha fuerza al santo, ¿no? A San Francisco, le dice, no, cuando me di de cuenta cómo era esa gente, pues, vaya, me vine porque ese no podía ser, o sea, el animal se dio cuenta de la forma de que la gente es peor que el lobo. Peor que el lobo, por eso se regresó, y déjame aquí, sigue tu camino, y déjame, porque no es posible, ¿no? O sea, eso me lo recordaste, y bueno, es un poema, pero de todas maneras, habla de eso que tú acabas de comentar, ¿no? Que la ignorancia, pero no la vamos a... No, pero yo creo que no es que a veces el ser humano sea malvado por ignorancia, ¿no? A veces lo es con pleno conocimiento de causa, ¿no? Sí. Entonces, hay que ser cuidadosos porque yo no puedo decirte que el ser humano está hecho de blancos y negros, que la gente o es buena o es una malvada o es de lo peor. No, hay que tener en consideración que para empezar todos los seres humanos podemos tener ciertos tintes de maldad, todos, sin excepción. Entonces, pero no es lo mismo unas salpicaditas que tengas de maldad a unas pintadotas con brocha gorda, ya muy descaradas, ¿no? Unas puntaditas de blanco. Sí. Entonces, es un fenómeno gradual, es un fenómeno muy amplio, donde cada ser humano va a tener cierto grado de maldad. Repito, hay algunos que tienen unas dosis muy pequeñas, otros moderadas, y otros que de plano están así como cayendo en grandes extremos. Aquí lo que es muy interesante es que hay cuando estoy investigando este tema, me encontré con un pensamiento de un politólogo inglés que se llamó Walter Bagehot, que dice: todo mundo habla de la tiranía y de la maldad de Nerón y de Tiberio, pero la verdadera maldad la tienes en el vecino de junto. ¿A qué me refiero? A que en muchas ocasiones tú puedes decir que tal personaje histórico fue un tipo de lo peor, pero puede que igual o peor sea tu vecino, nada más que las condiciones no le han dado la oportunidad para que él pueda desarrollar todo este tipo de maldad, ¿no? Todo este tipo de destructividad. Pero él mismo se hace un planteamiento: ¿qué pasaría si de repente las circunstancias te dan la oportunidad para que tú seas malvada? ¿Quién jala del gatillo y quién no? ¿Quién sí se aplica a hacer un tal por cual y quién no? Entonces, hay veces que quizá existan más malvados de lo que nos podemos imaginar. El asunto es que las circunstancias no te lo permiten. Entonces, dice Bushot, dice, por ejemplo, el hecho que de repente a tu vecino no le interese y te robe tu podadora y ponga música a todo volumen en la noche, y de repente estacione su carro afuera de tu casa, ¿no? Es decir, este tipo de abusos, este tipo de gandalle, este tipo de situaciones así maliciosas, típico a veces lo llegamos a ver en un fraccionamiento donde todos cooperamos y no falta el tipo que dice: ¿y yo por qué? Yo no. Porque además recordemos que la gente perversa, la gente malvada, llega a tener grandes también tintes de narcisismo, ¿sí? O sea, que la ley se aplique para los jodidos, para los demás, yo no, porque yo soy gente especial. Así que conmigo no cuenten. Pero sin embargo se enoja si no le levantan la pluma. Sí. Se enoja porque de repente el jardinero llegó tarde. Y sin embargo es el que no coopera. Sí. Entonces, ¿qué pasaría si ese hombre
llegara de repente a las altas esferas de poder. No, Sí. no. Pues por eso estamos como estamos. Exacto. Entonces, algo que se ha planteado y que es muy interesante es, como dice este autor, hasta qué punto a veces, quizá, Betty, tú me conoces a mí como aparente buena persona, pero es a veces porque las circunstancias no me han sido favorables, porque el día de mañana, si estuviera en mis manos, podría ser yo un tipo de lo peor, traicionero, violador, abusivo, etcétera, etcétera. Entonces, de repente, pues qué bueno que al menos ahorita, por muchas situaciones, Sí. estoy como contenido. Sí. Y a lo mejor me muero yo con las ganas de hacer daño, pero hasta ahí me quedé. Claro. Pero cuando de repente las circunstancias hacen que esas barreras se vengan abajo, sale todo esto, ¿no? Cuando tuve la oportunidad de conocer a Argentina hace 10 años, 11 años, tuve la oportunidad de platicar con muchas personas. Hace 10 años, 11 años tuve la oportunidad de conocer a Argentina, estuve en Buenos Aires. Ajá. Y a mí me impresionó porque aprendí a tener mucho aprecio por el pueblo argentino. Y contrario a lo que la gente piensa, este estereotipo que tenemos del presumido, del egocéntrico, Sí. etcétera, etcétera. Los chistes. Sí, yo siempre he dicho, y a lo mejor mucha gente no le va a gustar el comentario, pero yo he visto más presumidos en México que en Argentina, con lo poco que conocí. Y la actitud que a veces tenemos aquí es más ególatra, más egocéntrica que la que tienen allá. Es más, te puedo decir que vi un pueblo muy sufrido, gente que ha sufrido mucho. Y una de las cosas que me impresionó cuando yo estuve allá es que me decían, no, es que sabes que la época que fue la dictadura aquí, las juntas militares que hubo, fue de lo peor. Hubo miles de gentes que mataron, que torturaron, que violaron, gente a la que le quitaban sus hijos y se los regalaban a otros militares, que sus esposas no podían tener hijos. La historia de la Junta Militar de Argentina es una historia impresionante de atropellos, de tortura, etcétera, etcétera. Y decían, lo peor del caso es que pues teníamos un gobierno opresor, militares que estaban pisándote los talones y que si querían te robaban, te asaltaban, o sea, una impunidad impresionante. O te desaparecían y no era Sí, nada. exacto. Ellos mismos. Dice, pero lo peor del caso es que resultó que a lo mejor tu vecino tenía algo en contra de ti, e iba tu vecino y te acusaba ante los militares, y al rato llegaban los militares a tu casa y te sacaban y te desaparecían. Y entonces ahora tu familia iba a acusar al vecino. Y entonces frecuentemente la gente llegaba hasta fabricar acusaciones con tal de que llegaran los militares, que no les daba mucho esfuerzo, con tal de saquear tu casa, llevarse todo. Y entonces llegó a ser una serie de situaciones donde la gente se acusaba una a la otra. Y entonces algo que fue verdaderamente dramático en aquella época no fue tanto que existiera una junta militar, sino que la gente comenzó a aflorar su maldad, y con tal de fregar al vecino de que a lo mejor tenía un carro más bonito que el tuyo, ahí voy sobre de él, ¿no? Y entonces fue como usar esto para fregarnos unos a los otros. Ay, qué horror. Sí, vaya, sí, sí, lo creo, sí. Entonces, de repente son situaciones de guerra que prácticamente cuando hay épocas de guerra, el malvado, el sociópata, el antisocial, se siente feliz. Claro. Está como pez en el agua. No, hombre. ¿Por qué? Porque si hay una guerra aquí, pues yo puedo matar, Betty. Yo puedo violar, yo puedo extorsionar, yo puedo tener campos de concentración. Entonces es un paraíso para el sociópata. Ay, Dios mío. Sí, entonces hay algunos autores que dicen que precisamente la psique colectiva, hay ocasiones que necesita de las guerras, no solamente para quitar terreno o para robar petróleo o cosas de ese tipo, sino para que puedan aflorar todas estas tendencias de destructividad. Y entonces la sociedad dentro de esta gran sociopatía que llegamos a manejar, puede aflorar, puede hacer catarsis, puede sacar todo esto y ya se siente tranquila. Ahora sí, ya me siento a gusto. Pues de ahí que se diga que los grandes momentos de paz se dan después de la guerra.
Sí. Porque ya hice catarsis, ya pude sacar todo esto. Y después de la guerra, ahora sí, vamos a hacer un campo de refugiados, vamos a llevar a cabo acciones de la Cruz Roja. Ahora sí, deja lavar un poquito, un poquito esta situación, ¿no? Sí. Entonces, lo haces como para ayudar, pero realmente sí. también tú ya estás tranquilo, ¿no? Sí, o al menos para curar un poquito la herida. Ándale, sí. Para volverla a abrir el día de mañana. Claro, Sí. claro. Entonces, pero en ese momento hablas de puro curar, ¿no? Sí. Porque ya salió todo, ya salió bastante de esa presión, ¿no? Claro. Y aquí por ejemplo, dicen el caso típico sonado de Hitler, ¿no? Que tantas cosas que hizo y toda la cosa. Y hay algunos autores que dicen, espérenme, pero es que Hitler no lo hizo solo. No, los otros eran los que... Sí, tuvo un aparato burocrático enorme. Y que si Hitler no hubiera existido, hubiera habido otro hombre que hubiera hecho lo mismo. Entonces, son gente que llevan a cabo una destrucción, una violación impresionante, pero que con el paso del tiempo algunos autores han dicho que ya se ha encasquetado mucho a Hitler como el paradigma, como el ejemplo típico de lo que viene siendo la maldad y los campos de concentración. Pero todos los actos de Hitler se han repetido después de la Segunda Guerra Mundial y hasta la fecha se han dado en diferentes partes del mundo, pero pues como que nadie dice nada, ¿no? Sí. Porque también esto sirve mucho del sociópata, del antisocial. O sea, lo que yo te hice no fue gran cosa, ¿eh? O sea, peor le fue a aquellos, a los judíos en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Ándale. O sea, yo como que soy tranquilo. Siempre hacen eso. Es una situación que también frecuentemente busca mucho el perverso. O sea, tratarse de justificar y además lo que yo te hice fue poquito. Lo que hizo el otro es lo canijo, ¿no? A él es al que hay que culpar y por eso siempre lo tienen muy en cuenta, ¿no? Claro. Lo siguen sacando a Hitler después de 70 años. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque les conviene. Por eso que acabas tú de decir, híjole, nos quedan 4 minutos. Sí. Entonces, algo que a mí se me hace muy interesante es los grados y esto es que me parece un tema muy importante, los grados de conducta antisocial o sociopatía, como le quieras llamar. Porque si bien es cierto, todos hemos cometido actitudes sociopáticas o antisociales en la vida, que mentira que diga que no lo ha hecho, todos lo hemos cometido, pero ahora sí que en la diferencia se encuentra el diagnóstico, en la diferencia se encuentra la calidad. En alguna ocasión quizá tú llevaste algún pequeño robo, en alguna ocasión tú dijiste alguna mentira. En alguna ocasión tú has hecho algo que va en contra de la ley. Pero no es lo mismo que hagas algo pequeño, y no porque lo justifique, pero no es lo mismo que hagas algo muy pequeño a que hagas algo donde de plano ya es tu comportamiento cotidiano y con repercusiones demasiado severas. Entonces no podemos decir, ay, pues si todos transamos, no le hagas el cuento. Ay, si todos cometemos errores. No, espérame, pero es que la diferencia, el grado de la intensidad marca mucho la diferencia. Claro. Y estamos hablando de diferentes grados, y se ha visto que la gente que en su máxima expresión presenta la maldad, el que tiene francamente una actitud antisocial, se han visto que hay algunas alteraciones incluso estructurales en su cerebro, ya hecho con estudios. Entonces, no es lo mismo, como te digo, Betty, que a lo mejor yo, cuando era niño, me robé un chocolate de la tienda a la persona que viola a sus hijas. Entonces, oye, pero todos somos malos. No, pero espérame, o sea, está bien ser puercos, pero no tan trompudos. Entonces, hay diferentes grados, ¿no? Claro. Entonces, quizá en alguna ocasión tú ofreciste una mordida a un agente de tránsito, tú hiciste alguna cosa de ese tipo, pero una cosa es eso y otra cosa es que hagas fraudes millonarios, es que produzcas grandes desastres, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces se ha visto que los grandes personalidades antisociales incluso llegan a tener algunas estructuras cerebrales diferentes a la nuestra. Algunas zonas del cerebro, sobre todo en el lóbulo frontal, que es donde se encuentra la personalidad, se encuentran alteradas. Se ha visto que algunas zonas de la empatía
que están un poquito también más abajo y hacia atrás, están poco desarrolladas. Y esto nos lleva a la conclusión de que el origen de la maldad no es por ignorancia, como decían los grandes maestros como Galileo o Aristóteles. En muchas ocasiones la maldad puede tener un origen genético. ¿A qué me refiero? Que tú ya naces con ese tipo de predisposición, heredado de tu papá, de tu mamá, de tu abuelo, de quien sea. Por eso resulta que ustedes se fueron 6, 7 hijos y todos son buenas personas, pero tú eres una tal por cual. Así. O sea, ¿por qué? Todos tuvieron la misma educación, con sus deficiencias, con sus ventajas, los mismos profesores, los mismos amigos, pero tú eres una criminal y los otros no. Se ve que hay un componente de tipo genético detrás de todo esto. Claro. Entonces, esto sirve para explicar parte del problema, pero no lo explica todo. ¿A qué me refiero? A que se antojaría decir, ¿qué crees, Betty? Yo soy un antisocial por nacimiento. Ni modo. Ya sí soy, ya no lo puedo. Sí, ya no lo puedo evitar. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando de repente dicen, bueno, pero es que se ha visto que la cantidad de gente antisocial es posible que sea la misma en todo el mundo? ¿Por qué en algunos países las situaciones son altamente dramáticas y en otros no tanto? ¿Qué marca la diferencia? Y aquí lo que marca la diferencia, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué de repente si aparentemente en todo el mundo hay gente antisocial que nace con esta predisposición a desarrollar a tener su trastorno de personalidad? ¿Por qué en algunas localidades, en algunas latitudes es más intenso y en otras no tanto? Tiene que ver el componente social. Es decir, que hay sociedades donde de repente se puede contener, se puede regular, se puede moderar ese tipo de conductas, y hay sociedades donde todo lo contrario se fomenta. Ah, caray. Sí, entonces, lógicamente, te vuelvo a repetir, muchas de esas personalidades se sienten como pez en el agua en sociedades donde sobre todo hay impunidad, hay grandes desigualdades, hay grandes injusticias. Entonces se sienten bastante bien y se desarrollan, pero de una forma pues bien a gusto, ¿no? Claro. Si yo te comentaba hace rato, por desgracia, que a veces las guerras son momentos donde los antisociales se sienten pero bastante bien porque pueden capitalizar la oportunidad, sí. Y entonces se vuelven, ahora sí, pero están desesperados a ver a quién matan, a ver a quién violan, a ver qué hacen. Sí. Muchos de los mentados héroes de guerra no son más que grandes sociópatas que aprovecharon la oportunidad. Y casualmente se ha visto que también las zonas de desastre. Ay, caray. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en zonas de desastre de repente yo veo que hubo un temblor, un sismo, una inundación, y entonces yo llego y digo, ¿sabes qué? Te ofrezco mis servicios. Ofrezco mi lancha para llevar a cabo un rescate, pero a 5,000 pesos el viaje. Y hazle como quieras. Y entonces hay nada de solidaridad y nada por el estilo así. O sea, frecuentemente son momentos donde la gente saca a relucir mucho la sociopatía. Recordemos el pillaje, recordemos la rapiña, sí, recordemos todo eso. Entonces son momentos en donde yo veo a la población vulnerable y es como el personaje de Bukowski, el malvado. Ajá. Que de repente se asoma por la ventana y ve que la niña está con 2 amiguitos de su misma edad jugando. Sí. Y está sola sin un adulto que la vigile. Entonces es una niña altamente vulnerable. Claro. Y entonces me aprovecho de la situación, porque una de las cosas que hace el sociópata es precisamente aprovechar la ocasión, aprovechar la vulnerabilidad de la gente. Y entonces, ¿qué te parece si ahora llego con esta familia que no tiene ni en qué caerse muerta? Y yo le digo, ¿sabes qué? Pues te presto una casa y te doy de comer, pero préstame a tu hija. ¿Sí? Entonces, frecuentemente no solamente los momentos de guerra, sino las zonas de desastre, es donde frecuentemente se trasluce mucho esta situación, donde lo que menos importa es el fenómeno de solidaridad. No, pues es el momento de poder crecer tú, ¿no? Digo, salir a flote. Fíjate que por último nada más quiero comentar una cinta del año 2003 que se llama Dogville. A ver, ¿cómo? Dogville. Es una cinta altamente recomendable. ¿Sí? Se escribe D-O-G,
D-O-G. Ajá. Y luego V. U-V. I. Doble L. Doble L. E. E. Dogville, es decir, como el pueblo del perro. Sí, o la villa del perro, en inglés. Dogville. Sí. Es una película excelente. ¿Del 2000 qué dijiste? 2003. 2003. La historia de un pueblo bonito, aislado en las montañas de Estados Unidos, donde la gente es muy buena y todo el mundo se saluda y todos somos muy lindas personas y muy de golpe de pecho, porque hasta hacemos nuestras reuniones religiosas y todos somos muy lindos y muy nobles. Por azares del destino llega una persona al pueblo y esta persona necesita mucha ayuda. Ajá. Le está siguiendo un grupo de mafiosos y se va a refugiar al pueblo. Entonces, pues mira, como nosotros somos bien buenos, te vas a quedar aquí, te vamos a dar abrigo. Ajá. Pero con el paso del tiempo, oye, pero pues como que sería bueno que tú hicieras algo para merecer que estás aquí, ayudar, ¿no? claro. Para ayudarte, ¿no? Sí. Que sea un poquito compartido. Sí. Y entonces, ¿cómo se da un fenómeno muy común? Y ese es el tema maravilloso que aborda esto, esta cinta, cómo de repente cuando yo me percato que tú necesitas de mí y que de mí depende tu tranquilidad y tu estabilidad y tu vida, pues ¿qué te parece si comienzo a ser un poquito gandalla y un poquito abusivo y un poquito abusivo? Y el pueblo se convierte en un infierno, se convierte en un tirano. Este pueblo campirano, bonito, sí, cristiano, etcétera, etcétera, en cuanto ven la oportunidad de que llega un débil, un vulnerable, una persona, todo el pueblo se confabula y se convierte en un infierno y todo el mundo saca lo peor que te puedes imaginar. Entonces, de repente a lo mejor lo que pasa es que, pues qué bueno que la sociopatía se mantenía a flote. Sí. Pero vuelvo a lo mismo, de repente llega alguien altamente vulnerable y veo la oportunidad y saco lo peor, hombres, mujeres y hasta los niños. Hasta los niños. Entonces, es una cinta altamente recomendable. Sí. Está dirigida por un director de cine muy controvertido, un excelente director de cine danés que se llama Lars von Trier. No sé, recomiendo mucho la película. Ajá. Para que nos dibujemos nosotros un poquito ahí. Porque seguramente también muchos de nosotros nos vamos a dibujar en esos grandes sociópatas que a lo mejor somos, pero que de repente cuestiones sociales como que nos lo impiden. Sí. Pero espérate que sea un momento de guerra o que sea un momento de desgracia natural, desastre natural, y entonces vamos a sacar a flote muchas de estas cosas. ¿Y no hay forma de saberlo, doctor? ¿No hay forma de que te des cuenta o que... Mira, posiblemente, en pero... este caso tú... Pero recordemos una cosa, Betty. Desgraciadamente los problemas de personalidad, algo que deberemos de tener es un poquito de introspección. Es decir, que me cae el 20. Ya me cayó el 20 que yo soy bien gacho, ¿sí? Pero frecuentemente manejamos muchas defensas. Y además hay otra cosa. Entre más severa es mi patología... Sí. Menos capacidad de aceptación tengo yo. Concluimos, Betty, con este tema muy interesante que tú me terminas haciendo una pregunta muy difícil, ¿no? Bueno, ¿cómo me voy a dar cuenta yo qué tan antisocial, qué tan sociópata soy? Es muy difícil porque te comentaba, entre más fuerte es un problema de personalidad en mí, más difícil es que me caiga el 20 o que me dé cuenta yo de que estoy haciendo tal o cual cosa. La sociopatía, la conducta antisocial, manejo ambos términos porque a veces se entiende más como sociopatía. En psiquiatría el término es conducta antisocial. Se ha visto que en muchos seres humanos suele ser algo que se autolimita, que se cura solito con el paso de los años. Normalmente se ha visto años más, años menos después de los 65 años. Claro. Ya para entonces todo lo que hice. Sí. Pues, entonces a muchos les llega, con la vejez les llega un poquito la sensatez, la madurez y todo eso, se alivianan y ya se ha visto que esto disminuye con el paso de los años. Pero pues mientras llega una persona que viola, que mata, que etcétera, 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 y me dicen, pues fíjese que tiene 30 años de edad.
Bueno, pues le falta todavía el doble de su edad para seguir haciendo tropelías, ¿verdad? Pues bueno. Híjole. Sí, bueno, entre más piensas en que ya te falta poco tiempo para morir, pues entonces sí le vas empezando a tener miedo a la muerte. Sí. Y entonces seguramente por eso viene esta haciéndose mejores. Sí. ¿No? Dos conclusiones finales, Betty. En primer lugar, una de las cosas es que creo que tenemos que aprender nosotros a ver de qué manera poder convivir, porque a veces es inevitable convivir con una persona con este tipo de conductas. Entonces hay un refrán que dice, la ocasión hace al ladrón. Entonces, si yo me quejo de que una persona que vive conmigo es ladrona y hace esto, y hace aquello y hace el otro, oye, pues me trato de cuidar, ¿sí? Doctor, es que mi hijo se drogó y me robó unas joyas que tenía ahí. Señora, ¿y dónde tenía las joyas? Arriba del buró. Señora, ya sabe cómo es su hijo, ¿no? Y ay, doctor, es que sabe que mi esposo me regaló una pantalla de plasma bien bonita. Pues espero que le dure mucho porque así como es su hijo se la va a volar. Ay, doctor, cómo es mal pensado, que no sé. Ay, perdón, ya. Doctor, ¿qué cree? Mi hijo se voló la pantalla de plasma. Qué notición, señora, me cae, híjole. Entonces, a veces que también nosotros fomentamos mucho esta situación, ¿sí? Y por ejemplo, hay una persona que llega a la consulta y está muy enojada, la detuve la agente de tránsito, le quitaron el carro, etcétera, etcétera, y es que además no tenía mi licencia. ¿Y por qué no la sacó? ¿Por qué no tiene su licencia? Ay, es que luego tengo muchas cosas que hacer. Bueno, espérame, pero es que el hecho de que tú también des la oportunidad a que un policía te extorsione, es una forma de que tú también estás fomentando mucho este tipo de actitudes. Ahora, si a mí no me gusta que la policía me extorsione, que la policía me quite dinero, que me quiten el carro, bueno, llévate tu licencia de manejo, no manejes en estado de ebriedad, obedece las señales de tránsito, pero a veces también es pedirle mucho a la gente, porque hay otra cosa muy importante, no solamente cómo le vas a convivir con el sociópata que a lo mejor vive en tu casa, sino cómo vas a convivir con el sociópata que llevas adentro. Ay. ¿Sí? Entonces, esa es la segunda parte, o sea, hay que hacer un acto de reflexión dentro de lo que cabe estos, de repente, momentos de lucidez que tenemos, y decir, la verdad es que yo también he sido gandalla, ¿eh? Yo también he hecho daño, ok, ya lo hice, mea culpa, pero aguanta, tienes que hacer algo para que no se vuelva a repetir. Eso es. Muchas gracias, Betty. No, gracias a ti, ¿cómo que gracias? No, hombre, gracias a ti, muchísimas